Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek. Estamos al aire. Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Psycho Geek. Un programa hecho con amor, un programa hecho con ganas, un programa muy bien hecho. Puta que tenía ganas de estar otra vez en Psycho Geek. Se echa de menos hacerlo solamente 2 veces a la semana. Soy Hernán Godoy y me acompaña como siempre mi buen amigo Álvaro Guerrero. Álvaro Guerrero. Y como viernes, como ya es clásico en estos viernes de cine, nuestro experto, nuestro crítico de cine por opción y porque nos gusta él, nos encanta nuestro... ¿No supiste qué decir? Nuestro Pancho Bravo. Gracias. El mejor. Gracias de nuevo por darme la oportunidad de hablar de cine y regresar después de tanto tiempo que tuvimos de pausa. Sí, de verdad que echaba de menos también venir a hablar de cine, pero no, acá. Así que... Gracias. Entre fines y comienzos y toda esa... Es como una versión zombie de Psycho Geek. Claro, algo así. Ahora estamos con fondito acorde al mes. Es octubre, Halloween. Sí. Así que había que celebrarlo de manera adecuada. Por supuesto. Y en la dirección, postproducción, edición, controles, aseo y ornato, etcétera. Nuestro contabilidad también me dijeron, finanzas, recursos humanos, está también... En los controles, Matías Galvez, lo más grande. ¿Cómo estás, Mati? ¿Puedes hablar? Vamos, bulla. Aguante. Está jugando en este momento contra Cobresal. ¿Cómo van? Y hasta donde yo supe 1-0. Ganando, pero para dar vuelta a la llave tiene que salir por lo menos por 2 goles. Ya. Así que vamos la U. La copa. Podríamos haber Copa tenido el partido al lado Sí. para que Mati esté... Por eso es que anda tan agotado y Sí. no puede tener su atención en nosotros. Está atención en los controles, en el programa y en el partido de la U. De hecho voy a dejar esta cámara y... Ya, y tú... Y me voy. Amigos. Está permitido, Mati, puedes hacerlo. Te damos autorización. Así con la cosa. Sí, pues claro que Psycho Geek. ahora que te veo con esos Sí. lentes, solo la polera te falló. Sí, la Ahora que polera. estábamos teniendo la discusión de que... Doble agente. Doble agente. Sí, doble agente. Bueno, como les decía, Psycho Geek es muy pequeño para los tres. Así que por eso... Puedo hacer un duelo en medio del cementerio. Sí, ¿Verdad? sí. Es muy chico para los tres. Así que por eso hoy tenemos especial cine western. Western. O O películas de vaqueros. películas de vaqueros, más, La más coloquialmente La hablando. película de vaquero. La película La de los vaqueros. Sí. Películas que Hernán, por supuesto, es experto. Por supuesto. Porque hizo su Absolutamente. tarea para el día de hoy. Sí, obviamente. Vio todas las películas de la lista. Sí, todas. Sí, porque recordemos que Pancho hace un análisis exhaustivo antes de llegar aquí. Nos manda una lista. Cabros, quiero hacer esto, hagamos esto, pa. Y nosotros, obviamente, como somos tan obedientes, y el programa lo hace él el viernes, así que nosotros solamente acatamos órdenes y decimos, sí, señor, lo que usted diga. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, partamos entonces. Partamos, O- pero antes Sí. hagamos una mención porque la semana pasada, fue la semana pasada, ¿cierto? O hace, no, Es que no sé qué quieres decir en verdad. del festival que fuimos, el festival de... Por supuesto. La semana pasada, sí. Sí, La semana pasada estuvimos en el Santiago Horror Film Fest. Afortunadamente los tres pudimos ir, en días Claro, distintos, en pero distintos momentos, fuimos. pero fuimos. Sí. Claro. Nosotros fuimos a la gala de inauguración y Pancho fue al día siguiente A ver una película en específico. Sí, Donde quiero destacar una vez más a Bullets of Justice. Gran película, y eso que solo vimos como 20 minutos de la película. sí, gran Una- película. Una película que quiero terminar de ver sí o sí. Me tiene Bizarra, intrigado. pero como ella sola. De hecho, todos los días pienso me hago teorías de cómo podría seguir la película. Y Pancho también fue a ver una película... Fui a ver una película. No sé si quieren que hable de la película que fui a ver. Opiniones Mira, objetiva. objetiva. Sí. Fui a ver una película argentina que se llama Abracadabra, que es una especie de revival o revisión del género del cine giallo italiano de los años 70.
con toda la estética del cine giallo, los colores y todo lo que implica el cine de género de giallo, que para la gente que no sabe, el giallo italiano es cine de terror, pero es como un subgénero que es específicamente de asesinos en serie. Y tiene una serie de códigos que sigue este subgénero. Yo había visto el tráiler de la película y había leído algunos buenos comentarios. Entonces tenía mis altas expectativas con respecto a la película. Y salí bastante decepcionado, la verdad. Puedo decir que la película le hace falta bastante oficio de director y de dirección. Como que hay errores que van más allá de que la película haya tenido poco presupuesto, sino que errores como de oficio cinematográfico, que son como más o menos graves. Y alguno que otro desconocimiento de lo que es realmente el cine de giallo italiano. O sea, quisieron hacer algo y no lo lograron. No quedó logrado en absoluto. Así que dedito para abajo para Abracadabra. Así que también la moraleja es no te ilusiones tanto. No Mira, ir con tengo miedo con la del Guasón. Porque ¿no la has ido a ver todavía? No. Voy en la próxima semana y tengo muchas expectativas. Y que no quiero así como... ¿Y ya la fue verdad? Sí. Yo la encontré Comentarios buena. positivos. Ya. Sí. Pero volvamos al lejano oeste, como se decía. Bueno, vamos a hablar del cine de western. Y el western es un género que se da particularmente en un periodo de tiempo y en Hollywood, particularmente. Uh-huh. Es un género netamente hollywoodense. Y este género tiene... fue desarrollado en su como plenitud, en su época dorada, durante la década del 40 hasta la década del 60 aproximadamente. Igual vamos a ver una película que es del 39. Hubo un tiempo que se hicieron muchas películas de vaqueros. Sí. Y ahora no se hace ninguna. No, pero pero han habido como revisiones del cine de western. Que son western, pero ya post en la época del género del western. De hecho, en la lista hay una película que es un remake de una película antigua que es mejor que la original, creo yo. Sí. Yo creo que también que es mejor. Pero ahí la vamos a comentar. Oye, antes de empezar Díganos. con eso, ¿sabéis que yo en mis multifunciones que tengo que hacer aquí en esta radio estaba recién abriendo la puerta y todo lo demás? Pero yo, antes de que entráramos al tema en sí mismo de lo que vamos a hablar, les quería mencionar que llegó una imagen que está muy buena al WhatsApp de la radio. ¿En serio? De nuestro amigo, llegan imágenes? de nuestro amigo que siempre hace meme y que tiene una foto de un mentolatum. Ya. Quiero que lo vean. Señor Mentolatum. Señor Mentolatum. Esta es la foto de el Hernández tronando al rey del muro. Yo soy el rey del muro. Qué maravilloso. Me encanta. Perdí la semana pasada por primera vez una nominación al muro de Psycho Geek. Ah. Yo había nominado al unicornio de peluche que me encontré. Hernán nominó... Yo nominé a la Funa Carol Dance en vivo. Y ganó. Oye, me gustó. Ahora entiendo todo. Me gustó. La voy a subir. Hay que subirlo a las redes. Sí, hay que subirla. Mándalo al WhatsApp, porfa, Mati. No, lo voy a mandar. Ahora sí podemos entrar al programa, perdón. Bueno, Buen paréntesis. Era altamente necesario. Sí. Altamente necesario. Altamente. Oye, espérate, Soriano justo pregunta, ¿van a hablar del Tranquilín John Wayne? Tranquilín John Wayne, por Tranquilín, supuesto. por supuesto. De hecho, vamos a empezar con Tranquilín John Wayne. John Wayne. Una película del año 39 dirigida por John Ford. Antes de partir con ¿Sí? la diligencia de John Ford. ¿Qué es lo que es el cine de western? Cine western es un cine que toca la temática de un periodo en la historia de Estados Unidos que era el llamado salvaje oeste, que era la especie de como de población del territorio norteamericano por parte de pequeños poblados que por lo general estaban cerca de la parte más desértica de Estados Unidos. Dicho esto, directores hollywoodenses hacen una especie de épica ficcional o fantasiosa de ese periodo histórico. El western, no vamos a buscar en el western una exactitud histórica, porque no la vamos a encontrar. Solo hecho, toman como la idea principal de... Claro, de... solo toman esta idea como romántica del vaquero o del pistolero y la llevan a un contexto de ficción y fantasía. Pero que, de hecho, como ha sido muy, muy clásico este género y también como de hace mucho tiempo, como que la gente igual tiende a pensar que así era en la antigüedad. Porque, por ejemplo, sí, a los indios, no sé, por decirle algo, a los indios siempre los trataban como que eran tontos, como que eran como... O eran los malos de la O eran los malos, los salvajes. Sí, claro. De hecho, dato anecdótico, Marlon Brandon
muy poca gente lo sabe, que fue un defensor como de la lucha de los indígenas norteamericanos. Y él, cuando recibió el Oscar del Padrino... Vi ese video hace poco. No fue. Él no fue a la recepción del Oscar del Padrino, su Oscar por la película más reconocida que tiene él. Y en representación de él fue una indígena americana. Y ella dio un discurso de cómo en Hollywood se retrataba a los indígenas norteamericanos siempre como los malos, y cómo los niños indígenas americanos crecían con esa imagen de su cultura retratada de esa forma en las películas. ¿Sí? Entonces, claro, como que hay una serie de visiones que tiene el cine de western que están muy alejadas de la realidad y están también muy alejadas de lo que hoy podríamos considerar como políticamente correcto. Claro, pero que aún así se han como interiorizado, que le toman como cierto. Entonces hay que entender el western como un reflejo de la época en que floreció, que es entre en la década de los 40 y los 60, en Estados Unidos particularmente. Ya también vamos a hablar del western italiano y de el spaghetti western. Ha sido de los mejores conceptos que he aprendido en estos capítulos. Entonces hay códigos en el western, como en todo género, que lo hacen propios de este. Y uno de esos códigos es el hombre solitario. El hombre que viene desde la planicie al pueblo en busca de nuevas oportunidades o en busca de aventuras y se encuentra con problemas. Es un personaje clásico del western que siempre lo vamos a encontrar, o casi siempre. El sheriff. El justiciero, el correcto. Claro, el que está siempre del lado de la ley, pero que no siempre es el bueno. Ojo. Claro. Sí, hay varias películas donde es el villano. Sí. Ahí. Y también, el papel de la mujer en las películas de western es bastante, de un punto de vista muy machista. Porque, claro, o la mujer en el western es una prostituta o es una damisela en peligro. Eso te voy a preguntar, ¿por qué es así? ¿Por qué tan poca presencia de...? Porque estamos hablando de los años 40 en Hollywood. Es un contexto absolutamente machista. O sea, en las películas de esa época en Hollywood, el rol de la mujer era solamente ser bonita y no dar ningún discurso o ser el objeto sexual. ¿Cachai? Como que eso, hay que entender las películas en el contexto en el que se dieron. Otro recurso que es clásico del western es que se habla de una épica en donde el fondo o el contexto como natural donde se da el western es muy importante. O sea, el desierto, el poblado, ¿cachai? Estos grandes paneos del desierto norteamericano con estas rocas gigantes. Eso es algo que se da mucho en el western y es un elemento muy importante. El contexto de donde ocurren los hechos es un personaje más. El desierto es un personaje más. La cantina, la calle principal, los fondos que mencionas tú. El tren también en algunos momentos. El tren en algunos momentos muy también. importante. Hay películas del western en donde la problemática de dónde va a pasar el tren, porque trae el progreso, es un punto súper importante en las películas. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, vamos a empezar a revisar las películas. Y la primera es La Diligencia, de John Ford. Creo que es la primera película de John Wayne, donde participa en un western. Y John Wayne hace como una especie de forajido, que es como una especie de chico rebelde que desertó de la milicia para seguir su rumbo. Y La Diligencia es una película particular porque en esta película es casi como una road movie. Es una diligencia donde se juntan varios personajes y tienen que cruzar territorio indio. ¿Sabes? Que es como territorio peligroso. Claro, siempre se plantea como el terreno poco explorado y el que no se debe ir, el territorio de los indios. Claro, entonces en ese contexto pasan todas las aventuras y es casi como Máxima Velocidad, donde hay una parte en donde tienen que seguir y no pueden detenerse y aparecen los indios y queda la escoba. Los malos de la película. Claro, los malos. Pancho, La Diligencia era como un carrito tirado por caballos que lo que rol cumplían en los poblados de La Diligencia. Era trasladarse de un poblado a otro. Como que era como la micro, por decirlo así. Claro, los poblados estaban tan alejados unos de otros que era como el bus Claro. De hecho, también como que los forajidos siempre como asaltaban La Diligencia. Claro, porque en La Diligencia se transportaban personas, pero también transportaban dinero que iba de un banco a otro, etcétera, etcétera. Ya. Entonces aprovechaban
Mira, no es la primera película de John Wayne para nada, pero creo que sí es la primera película dentro del género. Sí, creo que es la primera del western. Sí, aquí revisando. La segunda, que también marca un... Estas películas, algunas son las esenciales. El listado aquí es más bien una recomendación de películas que ver. Porque hay muchas esenciales que no he tenido la oportunidad de ver. Pero esta es una selección como más o menos un núcleo de lo que es bueno para ver en western. Para que tomen nota. High Noon, de 1952, de Fred Zinnemann, que también plantea como una cosa clásica del western, que es la imagen del sheriff. Y en esta película, el sheriff, que era como la figura principal del pueblo y la figura más respetada, está como en su rol de hacer cumplir la ley y todo, y aparecen unos maleantes que él había arrestado años atrás y buscan venganza. Y como que le dicen, ya, vamos a matar al sheriff. Y el que se interponga lo vamos a matar también. Y el sheriff lo que espera es respaldo del pueblo, que él ha protegido durante tantos años, y el pueblo le da la espalda. Nadie lo apoya. Nadie lo apoya. Nadie le presta ropa. Que lo maten. Y el maleante dice, a las 12 del día vamos a venir y vamos a matar al sheriff. Y por eso se llama High Noon. Que es perfecto. Al atardecer. Justo cuando el sol, en la parte pic más del sol. Sí. El pic del sol. Al mediodía. Y claro, toda la atención está en esperar a que lleguen las 12 del día y vengan los maleantes a matar al sheriff. Ahí está con Gary Cooper. El sheriff de pronto es como la imagen más importante dentro de un pueblo en una ciudad. Es la imagen de la ley, básicamente. Claro, porque también están como los alcaldes, los encargados, pero principalmente en estas películas siempre se hace más referencia al sheriff y claro, a este figura como heroica que aparece. Es como el que impone el orden dentro del salvajismo del oeste. Y también tiene que ver por las pistolas, claramente. Absolutamente. El balazo es infaltable en un western. Sí, pues en todos los western tiene que haber el duelo. Chocolate. Sí. La siguiente es una película de 1956, también de John Ford. John Ford es uno de los grandes directores que hizo casi puro western. Hay muy pocas películas de John Ford que no son western. Y yo creo que esta es la mejor. ¿Los centauros? Los centauros del desierto. Una de las peores. La traducción horrible. En inglés se llama The Searchers, los buscadores. En Latinoamérica le pusieron Más corazón que odio. Es como conceptual. Puede entrar en la trama. Sí, puede entrar en la trama. Sí. Pero los centauros del desierto, no sé en qué estaban pensando los españoles. Lo interesante que tiene The Searchers es precisamente que está filmada con una imaginería muy poética. Sí, esta película es como ver constantemente pinturas, o sea, cada plano es espectacular, es realmente muy bonita. Y la época del desierto, la épica del desierto y de los paisajes está pero maravillosamente retratada en esta película. Una imagen particular que es la imagen de dentro de la casa, esa misma. La imagen de dentro de la casa hacia afuera, como el marco que van regresando todos los personajes, es una imagen muy linda. A mí me emociona esta película porque la película parte con la pantalla en negro y se abre la puerta de la casa y la cámara sale hacia el desierto, hacia el gran desierto. La película parte en un poblado que está en medio de la nada y que son como 3 o 4 casas en el desierto. Que eso ya es algo como muy poético también. Como que no hace referencia a un poblado como más concreto, sino que es un lugar en medio de la nada. ¿Sí? Y el personaje de John Wayne es un personaje de un militar que viene saliendo de la guerra civil. Un veterano. Y él es el personaje que llega de la nada, del desierto, hacia el pueblo. Y se reencuentra con como los conocidos y la gente del pueblo que él conocía. Sus viejos amores también. Y lo acoge una familia, que era la familia como del hermano, si no me equivoco. Sí, creo que era el hermano. La cosa es que están ocurriendo los hechos acá y aparece un ataque indio y se raptan a las hijas de esta familia. Acto seguido, John Wayne tiene que ir a rescatar a esta hija. Y pasa un montón de cosas. De hecho, como que en la película transcurren como mucho tiempo en esta búsqueda. Como que recorren muchos años. Como que John Wayne con otro de los personajes como que recorre casi toda Norteamérica en busca de estas chicas. Y bueno, no quiero contar mucho de la trama, pero
una de las cosas más hermosas que yo he visto en un western es que tal como empieza la película, termina. Porque John Wayne regresa al poblado y se muestra la imagen de la cámara entrando a la casa nuevamente, todos los personajes entrando a la casa, y John Wayne se queda en la puerta, como que mira hacia adentro, se da vuelta y sigue caminando hacia el desierto y la puerta se cierra. No, y aparte, final perfecto. Aparte la actuación de John Wayne en esta película es espectacular. Los gestos que hace John Wayne ante situaciones complejas. O sea, un personaje que es un veterano de guerra. O sea, ha visto cosas muy terribles y durante la película ve cosas muy terribles. Y que tiene un pasado que es súper cuestionable y que se deja entrever en la película también. Entonces, muchas de las escenas más terribles se transmiten a través de la gestualidad de John Wayne y son... O sea, es una película realmente impactante por eso. Muchos le atribuyen a John Ford el haberle sacado la mejor actuación de su carrera a John Wayne en esta película. De verdad que es una muy recomendable. De hecho, en IMDb está figurada como una de las 100 películas mejores. Y realmente una muy buena película. Es el mejor reflejo de la épica del western y filmado de una forma muy poética por John Ford. De verdad que... Hernán, recomendado. Tenéis que ver. Los centauros del desierto. Los centauros del desierto. Los centauros del desierto. Quiero pasar ahora a el Spaghetti Western. Ya. Y quiero empezar con la trilogía del dólar, de Sergio Leone. Ajá. Hay que explicar cuál es el Spaghetti... El Spaghetti Western es básicamente el western hecho en Italia, ya después de lo que fue el género del western, ya entrado en los años 70. Entonces, algo muy curioso pasa en Europa con el western, que es como muy preciado, es muy bien visto, como que tanto los italianos como los franceses como que aman mucho el western. Yo no entiendo por qué. Seguramente es como la cosa de los paisajes. Claro, yo creo que los paisajes claro, y lo que hablábamos alguna vez en otro capítulo, ¿qué es lo que ellos no tienen como dentro de su cultura? Claro, o sea, esta parte del viejo oeste, del desierto no está, entonces como que se apropiaron de esa, como que adoran esa cultura. Claro. Y lo reflejaron en muchas películas. Además que para muchos cineastas el western fue como una cuna cinematográfica donde conocieron a muy buenos directores también. Particularmente los franceses tomaron el western dentro del género, dentro del área del cómic. El Teniente Blueberry, el Lucky Luke también, que es como que toman los códigos del western en el cómic y los trabajan desde la mirada francesa. Y en Italia lo hacen desde el cine y Sergio Leone empieza a hacer películas de western de bajo presupuesto. Se llama Spaghetti Western. Algunos dicen que se llama Spaghetti Western porque las películas eran muy sangrientas. En realidad no eran tan sangrientas, pero había sí harto balazo. Pero en realidad es porque es western hecho en Italia. Claro. Y... muy despectivo por lo demás el apodo. Sí. Pero Sergio Leone ocupa los códigos del western y les da como una vuelta de tuerca. Les da un giro argumental bastante interesante. Y ocupa en la trilogía del dólar, que son 3 películas, Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y El bueno, el malo y el feo, que cierra la trilogía. Y ocupa para las 3 películas al mismo actor como protagonista, que es Clint Eastwood, que hace el papel de este forajido que no tiene nombre. Claro, nunca lo nombran, ¿no? queda como el hombre sin nombre, porque sin especificar que sea la misma persona en las 3 películas, ese es el tema. No se pero está vestido igual. Ajá. De hecho, el poncho que usa John Wayne no es lavado durante el periodo que se en las 3 películas. No lo lavan, más si es cosido y arreglado. Claro. Que en una película la agarran a balazo. Sí. Y se notan en unas películas que, claro, los balazos son enfrente. Y en la última película, en El bueno, el malo y el feo, las coseduras de los balazos están atrás. O sea, y ahí tratan de hacer entender que puede ser el mismo personaje. O puede que no también. Ese misterio también es parte como de esta romanticismo del western, en donde el personaje misterioso, que es más un concepto más que un personaje en sí. Y ese es el trabajo como bastante inteligente que hizo Sergio Leone. Por un puñado de dólares, como ya habíamos hablado anteriormente, es una especie de remake no autorizado de Yojimbo de Akira Kurosawa, en donde Sergio Leone tomó una película que era de samuráis y la llevó al código de los westerns. Como los 7 samuráis también, con bichos. Y claro, es algo muy inteligente porque son como géneros cinematográficos muy similares, el cine samurái con el cine western.
Entonces ahí como que le dio en el clavo Sergio Leone. Claro, no pidió autorización para hacer el remake, pero bueno. Pero lo hizo. Dijo, nadie se va a dar cuenta. También se repitió el plato en 2 de las películas, Lee Van Cleef, como el villano. Lee Van Cleef, que es un tremendo actor también de con harto problema, eso sí, Lee Van Cleef. Era bueno para lo que es la copa. Claro. Le gustaba empinar el codo. Él no estaba inicialmente pensado para el personaje del malo? Mortimer. Sí. Para la primera película tengo anotado, me acuerdo, Robert Ryan. Que era de otra película famosa. El director Sergio Leone le gustaba mucho, pero finalmente le entregó el papel a Lee Van Cleef. Que lo recuperó dentro de todo porque estaba pasando por un muy mal momento. Sí. Y además yo creo que le dio en el clavo. Lee Van Cleef creo que hizo un excelente papel en ambas películas. Y sobre todo en El bueno, el malo y el feo, que es como trabajar con los arquetipos clásicos del western. Trabajar con el chico bueno, el malo y el punto como humorístico que era el feo. El simpático. Claro. Incluso tiene una de las mejores escenas de cara contra cara, que yo creo que es la más épica. Claro, el final del duelo en el cementerio, que es épico, con la música de Ennio Morricone. Y esta película fue grabada en España. Sí, pues en España. Y de hecho muchas de las cosas... Es que en ningún otro lado en Europa vaya a encontrar como los paisajes como para hacer un western. A mí me causa mucha gracia que muchas de las cosas que se construyeron y se hicieron las hizo el ejército español. Ah, mira. El cementerio gigante que sale en una de las películas lo hicieron soldados del ejército español en 9 horas. Qué buen dato ese. El puente que lo destruyen en una de las películas hubo que destruirlo 2 veces. También en El bueno, el malo y el feo. Sí, porque la primera vez que lo destruyeron, la destruyó el comandante de este ejército sin querer, o sea, no sin querer, pero sin avisarle al director que no estaba grabando, y después lo tuvieron que volver a hacer muy rápido y volverlo a explotar. Mira, buen dato, no sabía eso. Y claro, Sergio Leone como que revive el género, o lo revisita, desde la mirada del cine italiano. Y luego en el año 68, esta trilogía parte en el 62 y termina en el 66, con El bueno, el malo y el feo. Y en el 68, Sergio Leone hace una 4ª película de western que se llama Será una volta il West, o Érase una vez en el oeste. Y ya si El bueno, el malo y el feo era épica, esta cosa ya se va al chancho con lo épico. La verdad que para mí esta película, Érase una vez en el oeste, es la mejor película de spaghetti western que se ha hecho. ¿Sí? Sí, de verdad que es muy buena. En el guión participó Darío Argento y Bernardo Bertolucci. O sea, tremendos directores de cine italiano participando en el guión de la película. Y lo protagoniza Charles Bronson y James Fonda. Ya, perfecto. Que Sergio Leone lo puso a él como el malo porque él siempre hacía el papel del bueno en las películas. Y de hecho tiene como cara de bueno. Entonces, para el público era súper perturbador ver a Fonda de malo en una película. Pero es un muy buen contraste para usarla en ese súper momento. Buen contraste. Sí, súper buen contraste. Y es una película de venganza, tiene todos los elementos del western. Así lo como, tiene todo. Es como la que mejor representa al género. Absolutamente. Creo que es la mejor que representa al género del spaghetti western, que es una revisión del género. Y sí, también una súper recomendada. Súper. Tiene los elementos del tren llegando al pueblo, del forajido buscando venganza, de los maleantes, del sheriff, todo. Todos los arquetipos que representan en esta película. Así que se anotó 4 porotitos notables Sergio Leone. Fue como increciendo en la épica a medida que iba haciendo las películas. Y nos presentó en la trilogía Clint Eastwood, que también se convirtió en uno de los principales. Un ícono. Porque está John Wayne y Clint Eastwood, sin tratar de dejar a alguien más afuera, pero son los más como reconocidos para la gente común. Absolutamente, sí. Y bueno, sin ir más lejos, cuando le dieron el Oscar honorífico a Ennio Morricone, lo presentó Clint Eastwood. Y lo presentó en italiano. Qué buena. Ahí está. Porque Ennio Morricone no habla inglés. Hay películas, creo que en esta misma trilogía del dólar, hay películas que son grabadas, algunos hablan en su propio idioma. Sí. Tengo entendido, alguien habla en doblaje español. Lo hacen en postproducción. Gente habla en español, gente habla en italiano. Eran coproducciones. Creo que
No estoy seguro si era Hace una vez en el oeste o El bueno, el malo y el feo, que era como una coproducción alemano-ítalo-americana. Se juntaron todos. Creo que El bueno, el malo y el feo. Sí. Porque hay muchas historias de que, por ejemplo, Clint Eastwood no aprendió a hablar español, pero sabía decir solo cangrejo. Porque era lo que cocinaba la gente que sacaba del río. Entonces le gustaba tanto el plato que lo único que sabía decir era cangrejo. Entonces era lo que decía todo constantemente. Siguiendo con Clint Eastwood, que pasó a ser de un buen actor a un tremendo director de cine, haciendo películas notables y ganando Óscares, o sea, Río Místico, la hizo toda Million Dollar Baby, sí. Tremendas películas. A Perfect Work, que es una gran película con Kevin Costner, que muy pocos saben que es de Clint Eastwood también. Hizo el buen paso porque muchos actores empiezan, sobre todo ahora, están haciendo el paso de ser directores y productores, y Clint Eastwood lo hizo, y claro, y con mucho éxito. Mucho éxito. Hay una película también, una biografía de un jazzista que se llama Bird, que también es una tremenda película. Y Clint Eastwood es un muy buen director, que hay que ponerle ojo. Y con su trabajo como director también hizo una revisión del cine de western. Tenía que hacerlo porque era un género que le dio mucho a Clint Eastwood. Hizo una película en 1992 que se llama Unforgiven. Esa película es muy buena también. Muy buena. También una revisión en Estamos donde viendo el póster Clint Eastwood oficial. Trabaja como director y vuelve a actuar de nuevo en papel de western, pero es una revisión del género, o sea, no están presentes 100% fiel los elementos del género, pero sí los trabaja de otra forma para revivir como la épica del western. Pero tiene el personaje, o sea, el personaje principal tiene como este arquetipo también que se usa mucho, que es el vuelvo a una vez más tomo la pistola. Claro, había dejado su vida de malhechor para dedicarse como a su familia. Incluso y todo. Tiene una frase muy, muy brígida cuando dice: he matado niños y a mujeres, he matado todo prácticamente lo que camina y se arrastra, y vengo a matarte a ti. Claro. No, hay una escena notable en donde está Clint Eastwood como... Creo que está como al lado de un árbol. Y él... se supone que el personaje había dejado su vida de bandolero y había dejado de tomar también. Porque también tenía problemas con el alcohol. Y llega el personaje de Morgan Freeman y le empieza a contar todo lo que el personaje malo, que era Jim Hackman, estaba haciendo con el pueblo, y había matado a unas chicas y no sé qué. Mientras le está contando, como que hay un plano contra plano entre Morgan Freeman y Clint Eastwood. Y Clint Eastwood como que lo empieza a mirar y Morgan Freeman le empieza a contar todas estas cosas terribles. Y de repente uno no se da cuenta y cuando enfocan, como que ponen de nuevo a Clint Eastwood, y Clint Eastwood está empinando la botella. Notables. Y tú decís, esto ya va a terminar muy mal. Y termina muy mal, de hecho. La escena final es increíble. Increíble, como que de verdad como que te da miedo el personaje de Clint Eastwood porque era un aparte implacable. La mirada que tiene, la mirada de Clint Eastwood, es una persona que no quería ser enojada. Absolutamente. No me imagino a Clint Eastwood sonriendo y así como con la ceja hacia la Quiero hablar ahora de una película de 1954, perdón, que se llama Johnny Guitar, que es una rareza dentro del género del western. Ya hemos hablado de películas icónicas dentro del género, pero esta es una rareza porque si bien tiene códigos del género, como que los revierte. ¿Cómo así? Por ejemplo, el protagonista no es un hombre ni es un forajido, sino que es una mujer y es la dueña de un bar. La pugna es entre dos mujeres. Y dos mujeres por el poder, por el control de un pueblo. Y los hombres tienen un lugar súper secundario en la película. Eso te quería preguntar al principio, si hay alguna película tipo western que sacara este estereotipo de que la mujer, claro, es solo... Johnny Guitar. Eso quería hacer, ya ahora me acabas de responder la pregunta. Y la película no trabaja dentro del contexto del western propiamente tal, sino que trabaja el western como si fuera un melodrama. Hay una cosa romántica entre el personaje principal que se llama Johnny Guitar, que es muy gracioso porque le preguntan el nombre y el tipo dice Johnny Guitar. Y ese era su nombre. Y también todo el contexto también es muy poético, al igual que de The Searchers. El pueblo está como también en medio de la nada. Cuando empieza la película hay unas explosiones, hay unas escenas muy poéticamente filmadas, hay unos códigos del color en la película que también están muy bien trabajados. La cosa del melodrama también está muy bien hecha, no es
ni tan exagerada para que llegue a ser ridícula, pero ni tan seria para como que pierdas el interés en la película. Es realmente una rareza dentro del género del western y vale mucho la pena verla. Yo no la conocía hasta que la vi en tu lista. Sí, es una película bastante desconocida, pero y Joan Crawford, un papel genial. La ropa de ella está muy buena. Se nota que ahí hay un trabajo. Sí, hay un trabajo así de color. De color que usan harto. O sea, que lo usan audiovisualmente. Sí. Hay una parte en donde la contraparte de Joan Crawford, que es como la enemiga, entre comillas, como que van a buscar venganza y van en contra de la personaje, la Joan Crawford. Y ella y todos los demás se visten de negro y empiezan a rodear el bar como andando a caballo y todos vestidos de negro, y es como una bandada de cuervos que está... ¡Qué buena! Una escena notable, realmente notable. Así que si la pueden pillar, pónganle ojo a Johnny Guitar, porque también es una cosa bastante buena. Interesante de ver también como decía Pancho, por los colores también que usan. Sí. Y por el cambio de paradigma. Sí. Y eso que es una película del 54 que también es una... Nicolas Ray es un director que también, para los que son más cinéfilos, como que es un director que hizo cosas muy interesantes en Hollywood y que también tenía una mirada muy distinta de lo que era el cine hollywoodense. Y el haberse atrevido y el poder hacer una película como Johnny Guitar, en donde pone a un personaje femenino como la protagonista en un género que siempre fue masculino, un acierto. Sí, eso te iba a decir porque me hubiera imaginado que alguna película que rompiera esta típico dentro del cine western fuera mucho más adelante. Mucho más actual, claro. Y no, claro, desde la época donde salieron las primeras películas que mencionaste también. Sí, entonces hay que ponerle ojo, porque a veces en el cine de Hollywood uno encuentra estas joyitas... por ahí escondidas entre tanto... Entre tanta cosa como mainstream y media como fábrica de salchichas que sacan películas una tras otra y son casi todas iguales. Sí. Sobre todo en el género del western, que hay muchas películas que como que los códigos se repiten una y otra vez. Son las mismas premisas y cambian, son pequeñas modificaciones. Entre tantas fórmulas. Claro. Quiero hablar de dos películas de los hermanos Coen, que son unos tremendos directores, que también revisitaron el género del western. Una con True Grit, que es un remake de una película más antigua. Y los hermanos Coen lo que hacen es como hacer un remake, pero al estilo de ellos, con este humor negro tan característico de los hermanos Coen. Y también es una película muy violenta, es una película muy... ¿Cómo decirlo? Como muy oscura. Como que toma el género del western y lo pone en un contexto muy oscuro. Y tiene esta cosa del arquetipo de... que creo que lo habíamos hablado en el cine de Samurai, del Lone Wolf and Cub. Del lobo solitario y el niño. Claro. En donde está este forajido que también es un malvado implacable. Y que hay una niña que lo contrata para buscar venganza. Y esa dualidad es muy interesante en la película. Y el remake de esta película que estamos hablando tiene un elenco en verdad importante también. Muy bueno. Bueno, yo creo que cualquier actor quiere trabajar con los hermanos Coen. Después de su gran película Fargo, se transformaron en unos tremendos directores. Mira, y esto es una película que podríamos haber mencionado en las películas que son remakes, que son consideradas mejores que la original. Sí. Creo que la original también es buena. La original también es buena. Yo creo que llegó a la altura de hacer un buen remake. Claro. Sí. Y la otra, que es del 2018, que salió para Netflix, que se llama La balada de Buster Scruggs. Que lo que hacen ahí los hermanos Coen es como reversionar el western, pero de distintas miradas. Son varias historias dentro del contexto del western, pero que algunas manejan los códigos, otras no, otras como que toman ciertos elementos. Y cada historia es maravillosa. Incluso en la última historia, que pasa dentro de una diligencia, precisamente, es todo como muy onírico y muy casi surrealista. Tanto así de que cuando yo la estaba viendo, los tipos cuando salen de esta diligencia, porque casi toda la historia ocurre dentro de esta diligencia, y cuando ellos salen, yo como que me fijé en los fondos, como del pueblo a donde habían llegado, y era todo súper falso, pero notablemente falso. Entonces, deliberadamente, obviamente, los hermanos Coen hicieron que se vieran como fachadas falsas. A propósito, para darle este carácter medio extraño y surrealista a la historia. Es muy interesante. Y hay una de las historias en donde actúa Tom Waits,
que es de un viejo que va a buscar oro a un río y la narrativa de la película o sea, de esa historia también es increíble. Está muy, muy bien hecho. Transcurrió en esa época la fiebre del oro. Sí, claro, también un elemento que se muestra en algunos de los westerns. Eso y la guerra civil, que en el bueno, el malo y el feo también es tocado ese tema. Presente, claro. Que le dijeron a Sergio Leone que no era un buen tema para tocar en una película y él lo decidió incluir de todos modos. Y de hecho es gran parte importante de la narrativa. Esa película, o sea, la que mencionaste sale en Netflix, ¿cierto? Sí, está en Netflix. Porque Soriana justo también dice, la serie Godless de Netflix se enfocó en reivindicar el rol de la mujer en el género del western. Full la recomiendo. Ah, mira, bueno, no la conocía. Godless de Netflix. Bueno, buen dato, hay que notar también. Buen dato. Saludos a Soriana por la recomendación, gracias. Sí, por supuesto, hay comentarios en Facebook. Y una última que quiero mencionar, que... también es poco conocida, pero que también tiene tremendos actores. Se llama Appaloosa. Esa me llamó la atención, no la conocía tampoco. Está protagonizada por Ed Harris, Viggo Mortensen y Renée Zellweger. Mira, buen elenco. Tiene buen elenco. Y también es una revisión del género del western. Y también con los dos personajes principales, que es Ed Harris y Viggo Mortensen, son dos... pistoleros implacables. Creo que el personaje de Harris es como el sheriff del pueblo. Y también como que los enfrentamientos son súper crudos. Como que las balaceras trataron de hacerlo como lo más realista posible. Y también hay como se forma un trío amoroso y es muy interesante como refrescan la mirada del cine western ahí en esa película. También vale la pena ponerle ojo. Anotada. ¿Tú sabías, Hernán, que Viggo Mortensen es argentino? ¿Qué? Sí. No tenía idea. Habla súper bien español. ¿Sí? Es hincha de San Lorenzo. Ya. Igual que el Papa. ¿Ah? Igual que el Papa también. Todos son hinchas de San Lorenzo. Mira, te pillé, sabía que tú eras de las personas que querían saber que Viggo Mortensen era argentino. Mira. Yo tampoco tenía idea hasta hace un par de años, la verdad. Que lo vi en una alfombra roja de los Óscares que le llevan un termo de mate de San Lorenzo. Bueno. Y empieza... Claro, está hablando en inglés y de repente le pasan el termo y empieza... ¿Qué hace? Y suelta el acento argentino y queda así... ¿Cuántos cartenes? al toque así. Creo que él habla como 5 idiomas. ¿5 o 6 idiomas? 7 idiomas. 7 idiomas. Mira. Todo un y nosotros que apenas podemos hablar español bien. Con suerte se nos entiende el español, Álvaro. Oye, Pancho, me comentan aquí, ojalá hablen de Butch Cassidy, Dos hombres y un destino, actores Paul Newman, Robert Redford, creo que fue hecha en Bolivia, esta película es espectacular. Sí, es una buena película, lamentablemente no la he visto, por eso no quise hablar de... Ya. Obviamente estamos revisando solamente las películas que Pancho ha visto, o sea... Ubíquense. No, pero mira. No, pero es que igual es como medio desubicado hablar de películas que no he visto. Sí, como le diría a la gente que está criticando ahora a Scorsese. Claro. ¿Tuviste que Scorsese dijo que el cine de Marvel no era cine? Claro. Pero enfatizando que él no había visto ninguna película. No, dijo que había empezado a ver una y que no la pudo terminar. No ha podido terminar de verla. Sí. Pero bueno. Es como si el nano no hiciera la clase. No, qué película más horrible, ¿no? No puedo, no tengo con qué cara voy a andar. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, mira, Hernán tiene varias preguntas. No sé si... Es que esta frase ha sido legendaria, así como, este pueblo es muy pequeño para los dos. ¿Ha salido? Sí. ¿Salió de alguna película? No sé particularmente de qué película, no me acuerdo, pero sí es una temática recurrente en el western, en donde el sheriff y los bandoleros quieren el control del pueblo. Obviamente el sheriff quiere mantener el orden en el pueblo y los bandoleros quieren que ellos hacer y deshacer en el pueblo. Entonces, claro, es un pueblo demasiado pequeño para ellos dos. No sé si... Incluso creo que la frase es literal de alguna película. Pero si alguien la sabe... que ahí nos dé el dato. Sí. Oye, hay un comentario en nuestras redes, en el Instagram de Psycho Geek. Psycho-Geek. Mira ahí. Me apuré. Te apuraste. @Wichente dice, no sé por qué, pero se me vino a la cabeza de que Hugh Jackman podría ser de un buen Clint Eastwood en alguna película de vaquero. Puede ser, sí. Que igual es como... sí. Igual como en Logan podría ser, en Logan. Bueno, el Logan trabaja con el arquetipo del Lone Wolf. Sí, claro, eso. Sobre todo la última... Logan, la última película. Y yo lo veo como en un western.
Sí, tiene como Es que tiene ese gestualidad y de pronto esa actitud al momento de interpretar papeles que podría caer como ahí como el arquetipo del... Claro, del forajido misterioso. Y porque claramente su hijo... ¿Cómo es que se llama el hijo? No sé. Del hijo de Eastwood. Pero que es como modelo, ni siquiera actor. O sea, ha actuado en un par de películas. Por ejemplo, en una gran película como Suicide Squad. Qué gran película, marcarlo. Chuta. Se parece mucho, pero creo que no sacó las cosas. La actuación del papá, no, para nada. Se me olvida el nombre. Scott Eastwood. Ya. Es realmente igual al papá. Sí, se parece, pero yo sabía que él como que había empezado como modelo. Claro, sabía que había aparecido en algunas películas, pero así con papeles súper menores. Y lo he visto en varias películas, pero como en el fondo. Claro, como atrás. Sí. Como... Soldado 3. Claro. Pero uno nunca sabe, de pronto en alguna revisión de alguna película. Mira, podría Clint Eastwood también partió como modelo y le dieron después un papel pequeño en un western y de ahí como que empezaron a darle más papeles a Clint Eastwood. Pero claro. Pero él no era el hijo de Clint Eastwood. Claro, él no era el hijo de Clint era solo él. Exactamente. El gran problema de ser el hijo de... El pituto. Claro, también la carga de ser el hijo de... No sé, porque si futbolista y a tu hijo no le gusta el fútbol. Siempre la... Al menos en el fútbol se repite harto. Claro. Como que esperan que tenga la misma gloria que el papá. ¿Y por claro. qué? Qué tontera igual. Sí, es una tontera. Sí, no debería hacer eso. Oye, también comentan, ojalá no hablen de vaqueros versus zombies. Lo peor de lo peor. Con un actor conocido. O el vaquero versus Alien, que era una... Lo leí mal. El con el Harrison Ford. Sí. Que horriblemente mal esa película. No, que no salió el que sea de James Bond. Podría haber sido un actor que... Mira, Indiana Jones tiene como que hace guiños al western en algunas de sus películas. Bueno, y... Anda a caballo y tiene un látigo. Ahí tiene una pistola también. Han Solo es un vaquero. Es un vaquero. Solo un vaquero. Corregido, sí. Sí, absolutamente. Bueno, partiendo con lo que nos dijo Pancho, que Star Wars era una mezcla de claro, cine samurai, cine western. Sí, porque, claro, tú mencionaste una película que también es inspirada en Akira Kurosawa y también Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos también. Los Siete Samuráis. Sí, básicamente la misma película, pero puesta en otro concepto. Claro. Pero ¿por qué es tan parecido estos dos tipos de cine? Es una buena pregunta. Tienen elementos muy parecidos y de hecho también están sacados de contextos históricos. Y a través del contexto histórico como que ellos, los directores lo revisitan de forma poética o más épica o más ficcional también. Yo creo que lo principal que los une a los dos géneros es la figura solitaria del protagonista. Uh-huh. El protagonista que o es el implacable o es el que viene a desordenar el gallinero o a crear el conflicto. Y es una cosa muy primero del hombre contra su entorno y del hombre contra su como antípodas, contra su contraparte. Su antagonista. El hombre contra el hombre, básicamente. Claro. Y es aparte una visión muy romántica de este personaje, sobre todo, claro, este hombre que llega el samurái solitario. Claro. El hombre sin nombre, como es la película, porque no sabes bien de dónde viene, cuál es su pasado, pero es personaje rudo, es Clint Eastwood. O sea, Yojimbo, el personaje Toshiro Mifune, llega de la nada al pueblo. Al igual que lo hace Clint Eastwood. Como que hay un paralelo ahí súper como súper real entre los dos géneros. Y bueno, se han revisitado también de forma moderna ambos géneros como cinematográfico. Incluso en esta serie Westworld de HBO revisitaron los dos géneros, el western y el de cine samurai. Y es una serie con mucho éxito. Es muy buena. Yo no la he visto, no soy pésimo para la serie. En ese caso soy como el Hernán. Claro. No he visto. Mi contraparte. Que bueno, también participa Harris en Westworld. Que también hace al principio un personaje sin nombre. Después como que se cacha quién es. Pero también es como era el vaquero implacable sin nombre vestido de negro. Nano, tú tenías otra pregunta que la pusiste. Tengo muchas preguntas, pero no sé si va a alcanzar el tiempo. No, esa película no tan buena, que es la del Llanero Solitario. ¿Es considerada como del western o...? De nuevo, es una revisión. Incluso la serie de televisión también es una revisión, porque es post el... claro, depende del contexto histórico. Porque, claro, el género es un género cinematográfico. Y también como series como... se me olvidó el nombre de esto. El tipo que tenía el sombrero como muy largo.
¿Bonanza? Bonanza. Eso. Bonanza también es una revisión del género a través de la serie de televisión. Por Bonanza también, sí, a preguntar por... claro, por Bonanza. toman los tópicos del género del western, pero ya post el género y transformado en otro formato que el formato de serie. Que ya por ahí también tienes que incluirle otras temáticas para como y extenderla, sí. También hay una película animada que revisiona el género que se llama Rango, que es como de un camaleón. Sí, mira, un camaleón que es como del oeste. Sí, es una película totalmente western. Es un western. Pero ¿no la has visto? No la he visto. Es buena igual. Es muy buena y visualmente es buena. muy entretenida también. Creo que también se ha llevado hartos premios Rango. Sí. No tengo idea. Yo creo que pero sí. Yo me acuerdo de haberla visto así como, no sé, hace harto tiempo, igual cuando la pasaban en la tele. El protagonista de Johnny Depp. Sí, que hace la voz del camaleón. El que hace la voz del personaje de Rango es Johnny Depp. Sí. Mira, yo sé que tú te vas a ser weón con esa pregunta, pero Volver al futuro. Volver al futuro. ¿Cuenta como un western o es un género mixto? O sea, yo creo que es como... Hace un homenaje, yo creo que... Sí, es más un homenaje al western que un western propiamente tal. Porque claro... Están como todos los arquetipos de... ciencia ficción. Sí. Es ciencia ficción mezclada con el western. Y de hecho... Marty McFly se autodenomina Clint Eastwood. Manso guiño. Y claro, y de hecho está vestido muy como Clint Eastwood. Y salvo con las zapatillas. Se burla de los estereotipos de las películas, de todos los detalles. Entonces, claro, es más como un tributo más que una revisión del género. Y las ganas que tenía el director de hacer una absolutamente, película. Él mismo lo ha dicho. Dijo que esa parte era netamente porque él quería puro hacer una película western, como alguna vez. Claro. Y la metió como pudo en Volver al Futuro. Sí, qué le quedó bien igual, sí. Gran trabajo. Oye, antes de terminar, primero agradecer que un mes más nos mantenemos en vida gracias a Mr. Big Energy Drink. Gracias a Mr. Big estamos aquí sobreviviendo. Sí. Gracias a Mr. Big volvió Psycho Geek. Y volvió gracias, que también tenemos que dar gracias que hoy es partner en la transmisión de esto Mundo Películas. Al igual que todos los programas de Traficantes de Cultura, nosotros también estamos ahí gracias a Mundo Películas, que lo pueden encontrar en Facebook, así tal cual, como Mundo Películas. Y otra pregunta que nosotros hicimos por las redes sociales, que todavía no he visto los resultados. ¿John Wayne o Clint Eastwood? Yo me quedo con Clint Eastwood. ¿Por qué? Yo me quedo con Clint Eastwood porque si bien Clint Eastwood es parte de la revisión del género, más que ser del género propiamente tal, aún así terminó siendo un ícono dentro del western y creo que tiene una épica y una cosa más misteriosa más que el personaje de John Wayne. Como que el Clint Eastwood era él la encarnación del concepto del hombre misterioso y del pistolero implacable. A eso iba. Y de pronto también como rompiendo como... no sé la palabra pulcridad, pero como muy diferente a lo que eran los personajes de John Wayne. Porque los personajes de John Wayne muchas veces sí, también era esta imagen estereotípica, pero se separaba un poco en el sentido de que, claro, tenía un pasado medio turbio, Clint Eastwood podía, no sé, engañar o de pronto disparar a era la bueno, pero espalda. no era tan bueno tampoco. Sí, claro, como que podía ser el antihéroe. Claro, eso. Es como esa imagen del antihéroe lo que hace más atractivo, a mi parecer, Clint Eastwood más que... John Wayne es como más bueno, como, no sé, como más buenito, por decirlo así. O más correcto, no sé. Como que siempre, o casi siempre en las películas estaba como de parte de la ley, excepto sí, como The Searchers, que era como un poco más gris el área. Claro, caminaba como ahí justo en el borde. Y me comentan, por favor hagan este programa lunes, martes, miércoles, jueves y claro, viernes. Qué tierno. Tarea para Pancho y el panel, verse Butch Cassidy, Rango y Trinity y su secuela. Tarea para la casa. Sí. Pancho, hablaste mucho del cine norteamericano, de Europa, pero para acá, para Latinoamérica, más abajo, a mí se me viene a la mente como, no sé, el símil del vaquero, el charro mexicano, por decirlo así. Ya, no sé, como que se me viene a la cabeza esa no tengo imagen. el dato preciso, pero sí, también se podría hablar de una analogía entre el charro mexicano y el pistolero. Sin embargo, las películas de México no contaban con los códigos del género del western. Es casi un género aparte, creo yo. Ya, sí. En el cine mexicano, el cine de charros. Pero no hay como una similitud que sacaron ideas. Es que el charro mexicano no tiene esta cosa como del forajido que llega desde la nada al pueblo.
Ya le falta como que tiene un pasado misterioso. Claro. Es otra figura distinta. De pronto los paisajes. Claro, los paisajes. La similitud. Sí, que pueden compartir con México, claro. Es que es la proximidad del sur de Estados Unidos. Pero los mexicanos tienen una cosa cultural tan fuerte que hace que se alejen de los códigos del western norteamericano. Entonces, por ahí yo creo que el cine de charro mexicano es casi un género en sí mismo. En cuanto como a otro ejemplo en Latinoamérica, en Chile se trató de hacer una película de western, no me acuerdo ahora el nombre, que trabajaba la Javiera Contador. Ah, yo la vi, se llama Sal. Sal se llama. Sí. Uf, no. Malísima. Algo pasa con el cine de género en particular en Latinoamérica que no funciona, creo yo. A ver, esta es una opinión súper personal la que estoy dando. Como que no sé si era el contexto latinoamericano, que como que el cine de género no funciona en Latinoamérica porque como algo muy... No sé si es como muy gringo. A lo mejor no les gusta nomás. O en Latinoamérica como que tratan de hacerlo muy copiado al estilo gringo. Eso puede ser. Yo creo que por ahí va. Yo creo que depende del género, ¿ah? He visto cosas de género igual buenas. Por ejemplo, había una película clase B que era como colombiana. ¿ya? Pero de esta, sí, o sea, no estoy muy seguro si el género clase B sería como un género en sí. El cine B no es un género en sí, pero es que el cine B viene como... hace referencia al cine bajo presupuesto, básicamente. Bueno, sí, pero considerándolo como género, una película creo que era ecuatoriana o colombiana, no estoy seguro, se llama Chichonga, es terrible buena. Ya. Muy divertida, muy divertida. ¿Pero es como de humor? ¿O es como más bizarra? No, es de humor, ya. pero tiene algo bien bizarro y es terrible buena. Se trata de una persona que no puede vivir sin tomar cerveza, es como un robot. Lo que alimenta ese robot, lo que tiene con vida el robot, es cerveza. Que es una cerveza que él mismo produce y que se llama Chichonga. Es una película argentina. ¿Argentina? Sí. Ah, mira. Entonces me estaba confundiendo yo ahí, seguramente con alguna otra. Pero claro, se podría considerar el género como el cine clase B, que viene básicamente en que en Hollywood, como era una industria cinematográfica, muchas de las cadenas de salas de cine en Estados Unidos estaban compradas por algunos de los estudios. Uh-huh. Entonces, claro. Estos cines daban las películas de esos estudios. Y los estudios tenían que llenar los horarios de los cines con películas. Sí. Entonces, habían películas que tenían más presupuesto, que eran de serie A, y películas que se hacían entre medio de las de serie A, que tenían muy bajo presupuesto, que eran las de serie B. Entonces, de ahí nacen las películas de clase B o de serie B, que eran películas de bajo presupuesto, que sin embargo, en el género hollywoodense hay cosas muy interesantes en la serie B, porque los directores de serie B tenían más libertad creativa, claro. Porque no estaban los productores encima de ellos como para hacer una película que gane plata, básicamente, sino que querían llenar los horarios de las salas de cine, que eran como los matineos, los horarios que no eran como prime en los cines. Claro, pero yo creo que ese era como el origen, pero hoy en día igual ya es un género, yo creo, como ver una película y decir como ya, eso es clase B. Sí, yo creo que ahora es como que es más como un espíritu de hacer cine, en donde como que entra cualquier cosa y trabajar como el bajo presupuesto de forma creativa. Sí, creo que es el gran espíritu de las películas de serie B. Y hacerlo notorio igual, pues. Que se note que el bajo presupuesto es bajo presupuesto y hacer algo ingenioso y... Claro, y llamativo con eso. Como las películas de Ed Wood. Sí. Como las películas de Ed Wood, que a pesar de que el tipo no tenía presupuesto para hacerla, el tipo le da adelante nomás. Y yo creo que Ed Wood es injustamente calificado como el peor director de la historia del cine. Creo que hay algunos que son mucho peores. Y incluso... Por ejemplo... No, porque no hace cine. Nicolás López. Bueno. Él hizo algo muy interesante con... Plan 9 del espacio exterior, porque a pesar de que una película que estaba como muy mal hecha y todo, es interesante que él mezcló dos géneros en esa película, que es algo que muy pocos directores han hecho. Mezcló el género del cine de terror gótico, de zombies, y el cine de extraterrestres. Juntó esos dos géneros en una sola cosa. ¿Sabes? Y esa es una explosión maravillosa. Y es una movida bastante arriesgada y bastante como decirlo, adelantada a su época. Con todos los reparos que pueda tener la película como técnicamente, pero bueno, el tipo tenía muy poco presupuesto para hacerlo. Oye, Hernán, es tu momento de hacer tu tarea.
¿Qué me tarea? Y darle el cierre al programa. Ah, sí, bueno, lamentablemente podríamos estar toda la noche hablando de películas, de cine, de vaqueros y toda la cosa, pero lamentablemente el programa solamente dura 1 hora. Pero el próximo viernes estaremos de vuelta con Francisco Bravo. Próximo viernes quiero empezar con cine de terror, primera parte. Ya, ahí está. Para ya anotado, para el que tema de... Creo que lo amerita el mes y va a ser un buen cierre. Sí. Un buen cierre. Y nosotros nos encontramos el lunes. El lunes nos vemos lunes tú y yo. en horario Y normal. tal vez Diego, aún no lo sabemos. No, Diego regresa. ¿Ah? Lo que yo tengo entendido es que Diego regresa de sus Diego, vacaciones. el obligadas. regreso. ¿La muerte? Sí, El el regreso de la regreso muerte. recargado, la venganza. Se tomó 10 Mr. Big para el regreso triunfal. Estar con una bolsita de un Sí, cateta. un suero. No lo recomendamos. No lo hagan en casa. Viernes de cine en Psycho Geek, especial western. No nos agarramos a balazos, pero la pasamos bien. Así que Así es. gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Eso ha sido todo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chau.